Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Un gusto. Por favor, ¿me confirma si se está viendo mi diapositiva? Vamos a continuar lo que dejamos la semana anterior. Ok. ¿Lo tienen ahí? ¿Se puede ver? En colegio está. ¿Puede ver? Sí, licenciado, se puede ver. Excelente, gracias. ¿Cómo se escribe, sabes? Es que solo la de identidad. Después, aquí solo la de identidad. Vamos a escribir. Ya, voy a silenciar un ratito micrófonos y luego si ustedes gustan hablar, abren nomás micrófono, ¿ya? Si quieren consultarme algo, quieren dar alguna información. Solo la de identidad. Ok. La semana pasada habíamos comenzado con el desarrollo del modelo ISLM en su versión más básica, con el planteamiento keynesiano convencional, respuesta a la crisis de la Gran Depresión, ¿no?, de los años 30, que buscaba una respuesta en acción de política pública. La obra importante es la teoría general del señor John Maynard Keynes, que producto de la misma, el señor John Hicks realiza un planteamiento analítico a través del modelo ISLM, que hasta ahora yo diría que como propósitos didácticos funge como una herramienta que nos permite entender cierta dinámica, cierta lógica. No quiero usar la palabra dinámica porque luego les voy a relacionar otros elementos que comprendan cambios en el tiempo. A eso generalmente economía se refiere con dinámica. El modelo ISLM, dicho sea de paso, es estático. Es como una foto en un momento del tiempo. Entonces, no genera, uno puede verificar variabilidades, algunos cambios, hacer ciertas derivaciones, pero es como un contraste de una foto con otra foto. No quiere decir eso, incluso es una foto, es una intelequia lo que estoy diciendo, ¿ya? Pero es como una foto tomada al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no permite ver los cambios que se pueden transcurrir producto de cierta interacción entre variables a lo largo de temporalidades discretas. Pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Rompe con los supuestos del pleno empleo de los clásicos, donde se piensa que hay capacidad no utilizada de recursos desocupados. Justamente gran parte del planteamiento, el nuevo planteamiento teórico, va a dar cuenta de desequilibrios importantes en la economía que requieren ciertos ajustes. Y los ajustes se los relaciona a través de medidas de política, ¿no? Este es un elemento que quiero simplemente relacionárselos para tener claridad en cuanto a ciertas acepciones en los tecnicismos que tienen los libros de texto. Muchos de los libros de texto que nosotros utilizamos en la carrera son de fuente anglosajona, ¿no es cierto? Sobre todo de universidades estadounidenses. Y todo lo que refiere nuestro
nuestra instrumentación analítica y el manejo de política tiene que ver con lo que en inglés se hace una distinción marcada entre policies. Policies es acción, distinto de politics. Politics es poder, ¿no es cierto? No analizamos nosotros vínculos de poder, no analizamos relaciones de representación, si quieren ver desde una mirada electoralista o de cupos de poder. Ese no es el vínculo. Nuestro caso es políticas en el policies de acción, ¿ya? Cierta connotación que lleva a cambios prescriptivos que vinculan accionar de variables macroeconómicas de interés. En este caso, se deslinda inicialmente del análisis que existan variabilidad en los precios son un dato, están dados, y cualquier presión de demanda se va a traducir en aumentos de cantidad, más que de precios, ¿no es cierto? Entonces, este es un elemento que nosotros no podemos descuidar. Si bien Bolivia está con tasas de inflación bajísimas, los precios son una variable a considerar, ¿no es cierto? Entonces, no es que de pronto uno puede deslindar el tema de la variabilidad de los precios, más bien tiene que ser parte integral de todo el análisis. Hay un artículo de hace un par de años que decía, ahora en Latinoamérica todos los países somos keynesianos. Y otra vez resaltaba el hecho de que los modelos ISLM tienen una nueva connotación en el dinamismo de comprender las economías en la modernidad actual. Bueno, vamos a ser críticos sobre ese tipo de apreciaciones porque yo considero que el modelo ISLM tiene excesivas limitaciones, ¿no? Pero bueno, pues nos va a servir como punto de partida para ver qué toca de quién más. Decíamos que inicialmente hablamos de una economía cerrada, donde vamos a adicionar comercio internacional rápidamente. El elemento de la inversión va a ser una variable exógena determinada por los espíritus animales. Es algo que Keynes de inicio no lo explica con extensión, sino lo habla como si fuera un elemento, ¿cómo les puedo decir? Como que una inquietud, ¿no? De parte de invertir o no, como si debiera alguna respuesta intuitiva, se puede pensar. De esa forma hemos analizado una primera relación de variables a través de lo que hemos llamado con la letra A de absorción, compuesta por el consumo de las familias, el gasto del gobierno más la inversión. En una relación inicialmente simple de variables macroeconómicas. La inversión se va a considerar como una variable exógena que puede fluctuar, por ejemplo, con cambios en inversión pública, pero inicialmente la vamos a considerar constante. El gasto del gobierno, variable exógena, y el consumo de los hogares va a depender de la disposición de estos recursos, ¿no? Las familias deben consumir un mínimo expectable, que es de sobrevivencia, y lograr cierta erogación de gastos para transporte, servicios, educación, salud, más allá de lo suntuario. Lo suntuario va a tener otra dinámica dentro de este modelo que lo vamos a hablar un poco más adelante. De esa forma, se hace una primera especificación. Esto viene muy extraído de la teoría general de Keynes, de que el consumo, de hecho, él lo llama una regla psicológica general, donde las personas no gastan la totalidad de sus ingresos. Existe un componente autónomo, que es el C barra, más una propensión a consumir
pero una propensión a consumir es un parámetro que está entre 0 y 1. Una propensión a consumir del ingreso disponible, es decir, el ingreso que le queda a las familias después de los impuestos. Los impuestos igual van a ser una proporción tau del ingreso total, ¿no es cierto? Entonces, una proporción tau que igual va a estar entre 0 y 1, y se presume de que tau debe ser menor al C minúsculo, ¿no es cierto? Es decir, la propensión marginal a consumir es menor que la propensión, perdón, es mayor que la propensión a pagar o la proporción de los ingresos que se destina al pago impositivo. Esto solamente es una relación teórica que debe tener su contraste empírico y más aún en el caso boliviano para ver cuáles son las cuantías pertinentes para este tipo de relaciones. C, decíamos, es la propensión marginal. Por tanto, entonces yo introduzco las dos identidades anteriores y voy a tener el consumo autónomo, que es como una constante, más un elemento variable que va a depender del ingreso disponible y la tasa impositiva, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay dos elementos. Un C que se encuentra entre 0 y 1. Se estila que para las economías latinoamericanas está entre 0,6 y 0,8. Y un tau que tiene que ver con una alícuota, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el pago de impuestos que se da en el caso boliviano? Bueno, aquí hay muchos elementos que hay que considerar, ¿no? Primero que en el caso boliviano no se puede asumir un impuesto que relacione directamente a los ingresos, ¿no es cierto? Estamos relacionando impuesto al consumo, al valor agregado, y otros que tienen que ver con consumo específico y otro tipo de características, ¿no? Entonces habrá que también enlazar ciertos elementos propios de cada economía. Entonces, introducimos las identidades hasta ahora desarrolladas dentro de la identidad inicial, y quedaría que la absorción va a ser igual al componente autónomo de consumo, más la propensión marginal a consumir, multiplicado por el ingreso disponible, más la inversión, dada como una variable exógena, y el gasto de gobierno, que también por el momento va a ser un dato, ¿no? Pero un dato que no se pone la barra encima porque va a ser justamente la relación activista, ¿no? De más gasto público para dinamizar demanda. Pero eso lo vamos a hablar en un segundo más. Teniendo todas las relaciones desarrolladas, entonces la absorción va a comprender el consumo autónomo, más la propensión marginal multiplicada por el ingreso disponible, multiplicada por el ingreso, más la inversión constante, más el gasto de gobierno. En este tipo de relaciones en equilibrio, se indica que se debe cumplir que la producción total va a ser igual a la demanda total por bienes y servicios de una economía. Por tanto, el producto, que en este caso lo vamos a denotar con Y, va a ser igual a la demanda agregada. Si quieren ver oferta igual demanda, o una equivalencia de pensar que el ahorro es igual a la inversión. Este elemento es un supuesto bastante heroico inicialmente del modelo, porque sabemos que en el caso boliviano, bueno, de todas las economías, no necesariamente el ahorro se canaliza a inversión, salvo que la intermediación financiera sea plena. Incluso teniendo una situación donde la intermediación financiera sea plena, no necesariamente todos los recursos, ya que hay una exigencia de la autoridad monetaria de mantener ciertas reservas en el Banco Central, que no pueden ser canalizadas directamente para decir que el ahorro se convierte en inversión. Pero por ahora es un supuesto que lo vamos a manejar, ¿ya? Si ven, por favor, la relación, esta relación es importante de comprender porque me va a dar cuenta de un equilibrio en el mercado, en una economía, ¿ya? Es como que una mirada equivalente
a relacionar la situación que decíamos, oferta igual demanda, donde en este caso estoy vinculando una recta 45 grados que está mostrando, bueno, primero, la demanda es la que determina el nivel de producto en esta economía y la recta 45 grados lo que va a hacer es, primero que parte del origen, y ustedes saben que es como un espejo, y gráficamente está mostrando los puntos de equilibrio para representar aquellos momentos, bueno, la intersección que muestre donde la oferta iguala a la demanda, ¿no es cierto? Entonces, el equilibrio justamente está dando en ese punto donde el A estrella, la absorción, va a igualar al Y estrella, que va a ser el producto, ¿no es cierto? Teniendo como datos, en este caso por ahora, datos constantes al consumo, a la inversión y al gasto de gobierno, ¿no es cierto? Simplemente para relacionar que la recta de absorción estaría vinculando como una pendiente a la propensión marginal a consumir, ¿no es cierto? Entonces, en términos regresionales, tenemos como parámetros la especificación de una recta, ¿no es cierto? La especificación de una recta regresional que fácilmente es modelizable, ¿no es cierto? Con mínimos cuadrados ordinarios, esto es fácilmente de poder verificar este tipo de relaciones y poder no sé, pues estimarlas e incluso graficarlas. Si además trazamos la demanda agregada como una función del producto y las constantes, podemos ver que el equilibrio se encontrará en la intersección entre la recta de 45 grados y la demanda agregada, tal como se representa en el gráfico que están viendo. A esto se conoce convencionalmente como la cruz keynesiana, ¿no es cierto? Donde se intersecta el producto con la demanda y de esa forma se enlaza los niveles de equilibrio de absorción y producción, donde en ese punto de intersección estamos hallando que la oferta es igual a la demanda. Una simplicidad realmente que no requiere mayor sofisticación. Ahora, ¿qué podemos enlazar de este aspecto que sí es importante de notar? ¿Dónde se darán los puntos de desequilibrio? No sé si se aprecia mi cursor, pero en el cursor yo estoy tratando de girar la parte por encima del punto, la parte a la derecha del punto de equilibrio, ¿no? Donde resulta que vamos a hablar de que el producto, el Y, va a ser mayor a la absorción, ¿cierto? La producción va a ser mayor a la absorción, significando que la cantidad producida de bienes en la economía va a ser mayor a la cantidad demandada por los agentes económicos, lo que en su caso va a representar un exceso de producción. Si tenemos un exceso de producción, se estaría pensando que todo lo que generan las empresas, las manufacturas, no se lo puede vender plenamente, no está siendo completamente adquirido por los consumidores finales. En consecuencia, va a existir una acumulación no planificada, no deseada de inventarios, ¿no es cierto? Se está acumulando stock. En equilibrio, se vuelve rápidamente a disponer de este tipo de recursos y otra vez contablemente vamos a encontrarnos en una situación de la oferta igual a la demanda. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en el otro lado? Y otra vez voy a tratar de mover cursor, que estoy al lado izquierdo del punto de equilibrio, ¿no? Estoy tratando de mover mi cursor para mostrar qué pasa en el otro lado. En el otro lado estaríamos viendo el caso contrario, donde resulta que la producción es menor a la absorción. ¿Qué estoy diciendo? La cantidad consumida o la cantidad demandada es mayor que la cantidad producida. Entonces, en esta situación lo que ocurre es que las empresas, la manufactura, está desacumulando inventarios y de esa forma tiende a satisfacer la demanda. Una explicación que se brinda de esto es que en el dinamismo económico, en una presuposición de dinámica, se puede pensar que en el corto plazo uno puede moverse entre puntos a la izquierda y a la derecha del punto de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio no es un momento del tiempo, sino es como que
no sé, pues un parámetro en el cual oscila equilibrios y desequilibrios. Analíticamente, si hallamos el punto donde Y igual a la producción igual a la absorción, entonces puedo encontrarme en una situación de decir que Y estrella, la absorción, va a ser igual al cociente entre los componentes autónomos menos la propensión marginal a consumir multiplicada por los impuestos, todo eso dividido entre el complemento de la propensión a consumir, es decir, 1 menos C, ¿no es cierto? Y de esa forma, digamos, trayendo a colación la especificación del ingreso disponible, yo puedo verificar que el ingreso en el equilibrio va a ser igual a los componentes autónomos dividido entre la propensión marginal a consumir, entre el complemento de la propensión marginal a consumir, 1 menos C, multiplicado por el ingreso disponible, cuánto yo voy a retener después de impuestos. ¿Por qué es importante este tipo de relaciones? Porque este tipo de relaciones en su simplicidad permiten, en términos discretos, una derivación. En este caso estamos hablando de derivación total, ¿no es cierto? Donde cambios en el cambios en el gasto, la variable en este caso va a ser, estoy cambiando el gasto, que podría cambiar también la inversión, a pesar que esté exógena, o podría cambiar el consumo autónomo, van a llevar a lo que llamamos el multiplicador. En este caso, el multiplicador, que va a decir en cuánto crece el producto cuando cambia cualquiera de estas variables exógenas, el gasto de gobierno, la inversión o el consumo autónomo. Y por supuesto, esta cuantía es superior a la unidad. Superior a la unidad, en decir, por eso se llama multiplicador, porque se presupone que aumentos en el... Ya pensemos en este caso, agarrémonos de cualquiera de los componentes. Pensemos que estamos hablando del gasto de gobierno. Incrementos en el gasto autónomo van a llevar a aumentos proporcionales en la demanda agregada, que esto va aumentando a lo largo del tiempo. Entonces, trátese de gasto de gobierno, trátese de inversión o consumo autónomo, van a brindar un delta, una variabilidad del producto que aumente en una proporcionalidad mayor al aumento de cualquiera de estas variables. Y por supuesto que está dependiente, en cuánto va a aumentar, va a ser dependiente de la propensión marginal a consumir y el tau, que representa la proporción de impuestos que yo pago del total de mis ingresos, digamos una tasa impositiva, ¿no es cierto? Hagamos el supuesto, un escenario de que el gobierno decida aumentar el gasto de gobierno en un X%, por ejemplo, hace un gasto de gobierno en lo que ustedes gusten, ¿no es cierto? La generación de un bono, la construcción de carreteras, un nuevo hospital o lo que corresponda. De hecho, John Maynard Keynes decía, cavar huecos, tapar huecos, cavar huecos, tapar huecos. Esta es una aseveración un tanto sin sentido de lo que estoy relacionando, ¿no? No es que uno puede simplemente gastar moliendo oxígeno, sino que requiere haber un dinamismo en la economía para que esto genere mayor producción, ¿no es cierto? Pero de pronto la recomendación keynesiana simplemente refiere a aumentar gasto. Mayor gasto de gobierno, en este caso, va a significar más ingresos para las empresas, las que producen, digamos, las que producen el gasto que estamos relacionando. Si estoy hablando, digamos, de carreteras, estaría hablando de empresas que se dedican a esta acción. Y de esa forma se genera mayor producción. Mayor producción eventualmente se va a traducir en mayor ingreso, porque se habla de contratación de trabajadores que incrementa los salarios, las remuneraciones, o trátese del dueño de la empresa, igual genera mayor utilidad, mayor rédito.
Y debido al mayor ingreso, las personas también aumentan su consumo. Y como aumentan su consumo, también van a aumentar el pago de impuestos que va en favor del gobierno. Entonces, el 1 peso gastado eventualmente va a generar como que va a pedalear mayores ingresos traducidos en más consumo, más impuestos y nuevamente mayor producto, mayor ingreso y así, ¿no es cierto? Una dinámica que va creciendo, como ven en la última apreciación, en una progresión geométrica porque hay una multiplicación delante que va aumentando, si ven, sea al cuadrado, sea al cubo, ¿no es cierto? Entonces la propensión marginal aumenta, 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 aumenta. Pensemos que infinitamente, ¿no es cierto? Entonces, si se repite este análisis muchas veces, el efecto total va a ser el delta Y, como están viendo ahí en pantalla, donde se habla de un efecto multiplicador, ¿no es cierto? Donde la demanda agregada inicial va a ampliarse, además de la recta de 45 grados, en una proporción relativamente considerable y va a generar una nueva intersección, generando un nuevo punto de equilibrio, ¿no es cierto? Hay una gran interrogante en este tipo de dinamismos. La pregunta es, ¿por qué de pronto, después del planteamiento del señor Keynes, es decir, estamos hablando del 36, se genera este nuevo dinamismo en la economía y como que se da como una prescripción, una receta de política, el generar más gasto público? Pero, ¿y por qué este dinamismo no era el mismo precedente a los años 30? Porque de pronto en términos de producto y empleo se genera un tipo de estancamiento. Es algo que más adelante los monetaristas van a brindar mayores luces, teóricamente hablando, ¿no? Y en el caso boliviano posiblemente va a ser nuestro siguiente episodio en los años venideros. Ya, así como podemos analizar un incremento de cualquiera de los componentes exógenos, gasto, inversión o consumo, consumo autónomo, también podemos relacionar cierta variabilidad de los impuestos. Lo que ven en gráficos justamente es enlazar un nuevo punto de equilibrio proveniente no solamente de el aumento del gasto de gobierno, sino también un multiplicador que responde al aumento impositivo, mayor recaudación tributaria. Entonces, en una política activista, se puede presumir de que no solamente se está atacando con aumento de mayor gasto de gobierno, por decir algo, sino también con mayor recaudación tributaria. A esto es lo que se llama el efecto multiplicador de la política fiscal, donde se note en el caso, y estamos hablando de el cambio del producto por aumento impositivo. Y en este caso estamos teniendo como que un signo compensatorio con una reducción. Entonces, digamos, si los aumentos impuestos aumentan, digamos, en un delta T, tenemos que el producto de la economía va a caer en esa cuantificación de menos C sobre 1 menos C veces, ¿no es cierto? En este caso, los individuos van a financiar mayores impuestos, no solamente con menor consumo, sino también con menor ahorro. Y si un individuo ve reducidos sus ingresos en esa cuantía como producto de la alza impositiva, su consumo eventualmente va a reducirse para financiar mayores alícuotas, ¿no es cierto? Mayores pagos. Y ese tipo de financiamiento se lo puede dar a costa de reducir ahorros, ¿cierto? En este caso, si comparamos multiplicadores, el multiplicador del gasto de gobierno en relación del gasto impositivo, se puede pensar que el incremental de impuestos es marginal, pero entre los dos generan un delta Y que es realmente considerable, ¿no es cierto? De esa forma es que se habla de un multiplicador de presupuesto equilibrado. El multiplicador de presupuesto equilibrado va a dar cuenta justamente de la variabilidad del gasto que iguale a la variabilidad del cambio impositivo.
Y de esa forma vamos a lograr un efecto compensatorio entre cuánto incrementa el gasto y cuánto reduce el incremento de los ingresos de las familias proveniente del alza impositiva, ¿no es cierto? Entonces, eventualmente, como estos dos componentes se compensan, la variabilidad va a llegar a la unidad, ¿no es cierto? Entonces, se piensa que si a la par yo estoy aumentando gasto público y a la par estoy aumentando impuestos, eventualmente se genera una neutralidad y los dos gastos se compensan en esta lógica, en esta abstracción del modelo básico de ISL. Eh, ¿No está ahí? Fíjate por ahí, por favor. Ya, pues. Ya. Perdón, disculpen. Bueno, voy un poco más entonces. Voy a hablar del tema. Ay, perdón. Antes de eso, quiero relacionar un elemento más. Si ustedes ven ahí abajo, hay una última identidad que verifica el tema del cambio en el ahorro. El cambio del ahorro es uno de los elementos que el señor John Hicks ya visora como que un hueco analítico dentro de la lógica de expansión de demanda producto de activismo fiscal, ¿no? Es lo que llama la paradoja de la frugalidad o la paradoja de un ahorro inexpectable, si quieren verlo así. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que decía antes, ¿no es cierto? El ahorro no necesariamente se va a traducir en inversión inmediatamente. De pronto el ahorro va a convenir en una especie de atesoramiento que no siempre es canalizado a la inversión y que la inversión eventualmente genere el dinamismo de la economía que refiere el modelo convencional. Entonces el ahorro eventualmente va a generar como una especie de atesoramiento, de acumulación de recursos que no ingresan a la parte expansiva del multiplicador de gasto, ¿no es cierto? Ya, eso es por un lado. Y por otro lado, el tema de la frugalidad tiene que ver, a ver, si estoy hablando de expansión de gasto fiscal, y les decía en esa lógica del señor Keynes de que abrir huecos, contraten empleados a granel, decía, y que estos empleados no necesitan construir gran infraestructura, sino simplemente pueden dedicarse en el día a cavar zanjas y tapar zanjas. A eso se refiere con frugalidad en el gasto. ¿Cuándo un gasto es frugal? A ver, esto quiero por favor recibir algunas opiniones de parte de ustedes. Y esto quiero que lo hagamos con cierta analogía con el caso boliviano, ¿ya? El consejo keynesiano es que para reactivar la economía, para dinamizar la demanda agregada, esta se la hace a través de expandir, digamos, el gasto público, que el gasto público eventualmente va a generar contrataciones, va a aumentar el consumo y uno puede encontrarse en un mejor escenario de aumentar impuestos. Ya, voy a dejar de lado el tema impositivo por este momento, ¿no? Porque en Bolivia los impuestos en el último tiempo, salvo excepcionalidades, no ha cambiado, ¿no es cierto? El régimen impositivo como que mantiene, salvo que se logren cierta captación que viene de otra connotación. No voy a hablar de ese elemento. Pero quiero hablar del aspecto que es central en la lógica de qué es lo que pasa con la realidad boliviana. Ustedes sabrán que desde el 2004, 2005, que ha habido un cambio en los contratos hidrocarburíferos, lo que hemos llamado la pseudo nacionalización. Ha existido un gasto de gobierno, lo que llamamos inversión pública entre comillas, voy a explicar por qué, realmente o altamente oneroso, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir con el altamente oneroso?
Se han construido canchas de fútbol por doquier, que me parece fabuloso. Se han generado empresas estatales por doquier, los papel ball, cartón ball, los EMAPAs y los etcétera, 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 que han generado un gasto al Estado inmenso. Se ha construido el museo al no sé quién, que es también otro gasto inmenso. Resulta que hay el Fondioc, que es otro gasto inmenso al cohete. Y entonces se supone que todo ese gasto público debió generar un dinamismo en la economía, según esta lógica de la expansión del gasto público, en un incremento del producto más que proporcional. Es decir, si de pronto aumentamos en un peso el gasto público, nuestro crecimiento del producto debería ser más que en un peso, ¿no es cierto? Debería crecer al menos 1.1 más, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que les hago a ustedes, y ahí quiero que sean críticos, por favor, ¿realmente cuánto ha incrementado el gasto en los últimos 10, 15 años? Y si realmente todo ese gasto de gobierno existente es, ¿cómo podría decir? Brinda un destino que nos haga pensar que hayamos logrado un impulso de tasas de crecimiento del producto, no de 1%, no de 2%, tendría que ser superior al 10% como las tasas que existe en el boom asiático, ¿no es cierto? Si realmente hemos expandido tanto el gasto, debería crecer mucho más el producto en el caso boliviano. La pregunta es, les hago a ustedes, ¿ha sucedido algo así en Bolivia? ¿Se ha expandido más que proporcional el producto en relación al gasto de gobierno que nosotros hemos realizado? ¿Qué opiniones tienen al respecto? ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con alguna opinión sobre lo que le estoy consultando? ¿Existirá alguna mirada en este sentido? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay alguien que me pueda auxiliar, por favor? A ver, iremos por partes en la consulta, ¿ya? Tal vez he rebuscado demasiado la pregunta que le estoy haciendo. Primer elemento que estoy relacionando, y por favor ustedes díganmelo solamente la intuición, que esto lo vamos a revisar con datos. Pensemos que estoy armando un horizonte temporal de, estamos a 2022, de los últimos 15 años, ¿ya? Los últimos 15 años hacia atrás. ¿Consideran ustedes, primer elemento, que ha habido una expansión del gasto público? Es el primer elemento. ¿Ha habido expansión del gasto público? Y si ha habido expansión del gasto público o no lo ha habido, ¿en qué se ha gastado todo ese gasto público? ¿Qué se ha convertido esa gran cantidad de gasto público? ¿En qué se traduce ese gasto público? A ver, por ahí tengo chat. Me dice Javier, sí, gracias al IDH, si no me equivoco. Sí tiene que ver mucho con eso, ¿no es cierto? Tiene que ver con el tema de los recursos, los recursos no renovables, ¿no es cierto? Principalmente estamos hablando del gas, más que de otra cosa, ¿no es cierto? Ha habido un fuerte flujo de ingresos, ¿no es cierto? Justamente un referente de este incremento de ingresos ha sido el crecimiento de nuestras reservas internacionales, ¿no es cierto? Nuestras reservas internacionales han llegado a niveles récord, ¿no es cierto? Realmente hemos acumulado muchos ingresos, pero a la par que hemos acumulado muchos ingresos, hemos generado gran gasto. ¿Lo sienten así o estoy hablando algo que tal vez no es real para ustedes? ¿Ha habido un incremento del gasto de gobierno en los últimos 15 años? ¿Qué opinan ustedes? Y si ha habido incremento del gasto, ¿en qué se ha gastado?
¿Cuál es el destino de ese incremento del gasto? Disculpe, licenciado. Ayúdeme, por Como, favor. como usted mencionaba, parte del gasto se ha ido en la construcción de museos o canchos en Bolivia, que creo muchos saben. También parte ha ido a los bonos que se dan, a bono Juan Azurduy, bono Juancito Pinto, y bueno, en eso prácticamente ha aumentado todo el gasto público de Bolivia hasta lo que he visto. Está muy bien. Sería interesante, y esto lo vamos a analizar como parte, tal vez sea parte de nuestras investigaciones, ¿no? ¿Cuántos bonos han aumentado en Bolivia en los últimos 15 años? Puede ser un tema de bonos, ¿no es cierto? Y los bonos no sé si repercuten en mayor dinamismo en la economía. Puede ser que mayor consumo y de esa forma amplíe. Está bien, ¿no es cierto? Ese puede ser un caso. En tema infraestructural, puede ser que haya una ampliación de recursos, ¿no es cierto? ¿En qué más se ha gastado en los últimos 15 años? Bonos, me decían, infraestructura. No sé si ahí me dice Zaira algo más. También la mejora de carreteras, infraestructura, inversión en el área rural. Sí, fabuloso. ¿Qué comprende esta inversión? Sobre todo la del área rural. Carreteras está claro, ¿no es cierto? El bono contra el hambre, ¿no es cierto? Era coyuntural, ha sido de un momento del tiempo, pero sí también ha habido una expansión de gasto por ese destino. Y está fabuloso, está muy bien. ¿Existirá alguna cuantificación en el caso boliviano que diga, ya, hemos expandido colegios equipados? Excelente, sí, porque eso se ve, ¿no es cierto? Eso se nota, como que uno va viendo en las escuelas fiscales, alguna que otra de convenio, como que se ha hecho unas entregas importantes de, 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 de infraestructura educativa, ¿no es cierto? Y eso está bien. ¿Cuánto de todo ese gasto se ha convertido en expansión de producto? Esa es la pregunta. ¿Habrá alguna cuantificación que relacione expansión de producto o simplemente se queda en gasto? Según la lógica del modelo que estamos analizando en este momento, la expansión de gasto debió convertirse en expansión de producto. ¿Se siente que esto es así? ¿Que hay mayor producción en Bolivia? ¿Que ha aumentado el producto? ¿En lógica equiparable del incremento de gastos? ¿Habrá alguna cuantificación al respecto? Ya por ahí me dice Mauricio, no del todo. Claro, ahora estamos como que haciendo ciertas presunciones, ¿cierto? No estamos relacionando cuantías. Por ahí existe alguno que otro estudio que tal vez lo vamos a analizar al respecto, o de pronto nosotros hacemos nuestras propias cuantificaciones, ¿cierto? Pero sí sería importante ser críticos en cómo se ha venido dando la expansión de gasto, cuánto de ese gasto se lo puede llamar inversión. Toda inversión, para considerarse que sea inversión, debería generar flujos redituables en el tiempo, ¿no es cierto? Por eso se habla de inversión en capital humano. Si me dicen de pronto colegios equipados, esos colegios equipados deberían servir a que nuestros estudiantes hayan generado mayor acumulación de capital humano y que eventualmente la educación pague más, ¿no es cierto? Que las personas que se profesionalicen logren mayores salarios. La pregunta es, ¿han aumentado los salarios en Bolivia? Es uno de los elementos. Otro de los elementos, si de pronto es un tema de carreteras, ¿no es cierto? Las carreteras han generado mayor dinamismo, posiblemente habría que hacer una cuantificación de ello. Y de pronto la mayor infraestructura que se ha generado en el último tiempo, qué tipo de réditos ha generado para el Estado, ¿no es cierto? Si uno verifica las mayores construcciones, solamente la urbe paseña, todas ellas son de fuente estatal, ¿no es cierto? Si ven el actual Palacio de Gobierno, si verifican la nueva construcción de YPFB o el edificio del Ministerio de Economía y Finanzas, son realmente obras monumentales, gigantes. ¿Cuánto de ello se traduce en expansión del crecimiento? Posiblemente
puede ahí relacionar un crecimiento que vincule mayor construcción, no sé, pues que genera mayor empleabilidad y de esa forma dinamismo en producto, ¿cierto? Pero sería interesante relacionar cuantías, ¿no es cierto? Y tal vez podemos hacerlo con nuestras cifras, ¿ya? Solamente dejo ahí eso ahí flotando para que volvamos sobre el punto y seamos críticos sobre este elemento, ¿no es cierto? El corolario que voy a sacar de todo esto. Pensemos que estamos hablando de Bolivia como que tenemos una alcancía, ¿no es cierto? Una alcancía que se va acumulando con el trabajo de con la venta de nuestros recursos o con el trabajo de todos, ¿no es cierto? Entonces, si de pronto de esa alcancía en gasto, yo rompo esa alcancía y destino el gasto, los recursos de esa alcancía a la compra de algún insumo que no sea favorable, debo cuestionarme si ese insumo favorable se convierte meramente en un gasto, ¿no es cierto? Si es dispendioso o si realmente ese gasto eventualmente va a generar más réditos y va a hacer que mi alcancía eventualmente tenga más acumulación de capital y con eso mayor producto y etcétera, 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 ¿no? Esos son los aspectos que nos toca responder a los economistas en los subsecuentes años. La gran preocupación sería si he roto alcancía y si de pronto he gastado los pocos pesos que tenía esa alcancía y los años que vienen, los subsecuentes años, me van a encontrar con alcancía rota, ¿no es cierto? Con alcancía que de pronto va a ser difícil recuperarla, ¿no? Esos son los aspectos que debemos cuestionarnos, preocuparnos si esto se va a dar así. Ya, a ver, un elemento más que voy a abordar. Las tasas de interés y el mercado de bienes es la parte IS del modelo que vamos a ir desarrollando. El modelo ISLM sigue el mismo espíritu del modelo keynesiano simple, lo que hemos visto hasta hace un momentito. La demanda agregada va a ser la que determina el producto. Sin embargo, se extiende el análisis en la dirección de incorporar la tasa de interés y el mercado monetario, más allá de simplemente ver absorción y producto, ¿no? Lo que permite depender a la inflación de la tasa de interés. Esto es una relación por ahora teórica, ¿cierto? La pregunta que les hago a ustedes, y con esto quiero dar paso a la lectura que les he compartido. Primero, quiero que me confirmen si es que les ha llegado el documento al grupo WhatsApp que les he enviado un documento. Es una tesis les he enviado, ¿no? Que analiza el modelo ISLM en el sector manufacturero para ver justamente este tema de la determinación de tasas de interés. ¿Les ha llegado el documento? ¿Lo tienen? Sí, licenciado. Excelente, gracias. Entonces, por favor, solicitarles ese documento. Requiero que ustedes lo revisen para que charlemos sobre el mismo el día lunes, ¿ya? Y por ahora voy a rescatar algunas intervenciones intuitivas para preguntarnos cómo se determinan las tasas de interés en Bolivia. Según la lógica keynesiana, el dinero, y esto es lo que vamos a abordar en el modelo, el mantener dinero tiene un costo de oportunidad, ¿no es cierto? Es decir, que si yo estoy manteniendo el activo líquido, billetes y monedas, por simplemente simplificar, yo estoy perdiendo una tasa de interés bancaria. ¿Ya? El primer elemento que es importante de relacionar en esta lógica. Para el caso boliviano, la tasa de interés que nos ofrece el banco es el costo de oportunidad de mantener dinero. No sé si me dejo entender en esa consulta que les estoy haciendo. A ver, voy a tratar de desmenuzarla, de tratar de entender, darme a entender con la mayor claridad posible. ¿Qué es un costo de oportunidad? ¿Quién me auxilia con eso? ¿Qué dice el chanchullo de Google que es un costo de oportunidad? ¿Qué es el costo de oportunidad?
Dice, sería aquello a lo que renunciamos para obtener algo. Bueno, de las dos opciones que teníamos, renunciamos a algo para obtener lo otro. Sí, correcto. Ahí como me lo ponen en el chat, el costo de oportunidad es la alternativa que uno renuncia por la decisión tomada, ¿no es cierto? Entonces, si yo de pronto estoy atendiendo en esta clase, es porque estoy renunciando a otra alternativa de, no sé, pues irme al cine con mis amigos, ¿no es cierto? Entonces yo hallo que esta actividad de pasar la clase de macroeconomía 2 puede ser en el largo plazo más afable a mi crecimiento personal, a mi formación, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en términos economicistas, toda decisión tiene un costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es lo que estoy dejando de lado, ¿no es cierto? Si yo decido estudiar, posiblemente el costo de oportunidad es el trabajo, es el ingreso que yo estoy dejando de lado por pensar que más adelante la formación como economista que logre me va a generar un mayor ingreso, ¿no es cierto? Entonces yo tomo una decisión. Ya. La pregunta que les hago, ¿cuál es el costo de oportunidad de tener dinero, de tener activo líquido? ¿Cuál es el costo de oportunidad? Excelente todo lo que me están opinando. Lo del chocolate me gusta, está excelente. Lo del chocolate y lo del helado, fabuloso. Y ahora cambio el bien y en lugar de chocolate o helado, quiero hablar de dinero. ¿Cuál es el costo de oportunidad de tener dinero? Eso me gusta. Jorge me dice la tasa de interés. Ya, excelente. Teóricamente es la tasa de interés. A ver, les pregunto a ustedes y quiero que me auxilien, por favor. Si yo meto 100 bolivianos en el banco, ¿cuál es la tasa de interés que me paga el banco? No voy a hablar todavía de plazo fijo. ¿Cuál es la tasa de interés que me paga el banco? Por poner 100 bolivianos. 1, 2%, ya. ¿Cuánto representa 1% de los 100 bolivianos? Ya, 5% me dicen ahí. 5 bolivianos por cada 100, 5 bolivianos. Uy, si me pagan tasa de 10% sería fabuloso, ¿no es cierto? Y esa tasa del 1, 2% es mensual, es anual. ¿Qué periodicidad tiene? Ya pensemos, nos agarremos de un 3%. Anual, ya, anual, ya. Agarremos anual. Entonces, por meter mi plata en el banco por los 100 bolivianos, pensemos que voy a agarrar una tasa de interés del 3% anual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuánto es el 3% de 100 bolivianos? 3. 3 bolivianos. 3 bolivianos, ayúdenme por favor con la calculadora del celular. 3 dividido 12. 3 bolivianos dividido 12. 0.25 centavos. Entonces, ¿no les parece que me paguen 25 centavos? 25 centavos por cada 100 bolivianos es un costo de oportunidad prácticamente nulo. ¿Cuánto les cobran por mantener el mantenimiento o, si quieren verlo, el pago de su tarjeta de crédito? Tarjeta de débito, pensemos, el plástico. ¿Cuánto cuesta el plástico? 50, 70, ¿no es cierto? Que lo debitan automáticamente. ¿No les parece que es más caro lo que yo pago por esa tarjeta? Y si le ponen de ahí un seguro que tendrían que preguntarlo y a veces ni me lo preguntan, sale más caro tener una tarjeta de crédito que el interés que me está pagando el banco. ¿No les da esa impresión? ¿No les parece que las tasas de interés bancarias en el caso boliviano no son el costo de oportunidad de tener dinero líquido, dinero en las manos? ¿Se han puesto a pensar en ese elemento? Entonces, ¿por qué tengo mi plata en el banco? ¿Cuál es la razón de tener mi plata en el banco? Si de pronto lo que me están pagando son centavos. Ya, eso lo acepto, Javier, seguridad, entre comillas, ya está bien.
¿No será un tema de servicio también? Facilidad, de pronto que me dan la tarjeta y yo puedo ir a un cajero automático y sacar plata, ¿no es cierto? O de pronto puede hacer transferencias por internet. Excelente. Entonces, ¿qué estoy pagando? ¿Qué estoy obteniendo al poner mi plata en el banco? ¿Estoy obteniendo una tasa de interés o estoy obteniendo un servicio? ¿Qué opinan ustedes? Comodidad, seguridad, excelente. Un servicio, ¿no es cierto? Me están brindando un servicio. Por eso hay tantos cajeros, ¿no es cierto? Por eso hay tantas facilidades. Pero realmente es apetecible la tasa de interés que me ofrece el banco. No, ¿no es cierto? ¿Y quién regula eso? ¿Quién determina? Ahora va la pregunta. ¿Quién determina las tasas de interés en Bolivia? Que sabemos, dicho sea de paso, según la lógica teórica que estamos analizando, las tasas de interés se le determina por el mercado monetario. Entonces, uno halla tiene la oferta de dinero, la demanda de dinero, y teóricamente, entre la interacción entre la oferta de dinero y la demanda de dinero, se determina la tasa de interés. ¿Eso pasa en el caso boliviano? ¿Es la oferta monetaria y la demanda monetaria la que determina la tasa de interés en Bolivia? ¿Qué opinan? Me dicen no, 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 no. Y la pregunta entonces es, ¿y quién determina entonces las tasas de interés en Bolivia? ¿Quién se encarga de determinar las tasas de interés en Bolivia? Y el que determine el Banco Central. ¿Qué criterios se utiliza para determinar las tasas de interés? El Estado, ya, está bien, la autoridad monetaria. Ahora, distingamos entre tasas de interés y tasas de interés, ¿no es cierto? Estoy hablando ahorita de una tasa de interés pasiva, ¿no es cierto? La tasa de interés, la ASFI se supone que regula, ¿no es cierto? Pero no determina tasas de interés. De eso vamos a hablar también un poco más adelante. Pero el punto es, estoy hablando de tasas de interés y tasas de interés. Y se nos ha venido en mente, al hablar de costo de oportunidad, de la tasa de interés pasiva, la que nos paga el banco. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros contraemos un préstamo del banco? ¿Cuáles son las tasas de interés? ¿A qué tasa de interés me presto del banco? ¿Al cuánto por ciento? Javier me dice 20%. Terrible, ¿no? Depende del préstamo, por supuesto que depende del préstamo. Y si de pronto dejo de lado la tasa de interés, que puede ser 15, 20, 18, 13, yo, digamos, como ciudadano de pie, ustedes, como ciudadanos de pie, ¿será que pueden ir, tocar la puerta de un banco y decir, présteme plata? ¿Es así de simple? ¿Qué necesito para sacar un préstamo? ¿Cualquiera puede acceder a un préstamo? Ya, Mm, es todo un trámite, está bien, estoy de acuerdo que es un trámite. Estoy de acuerdo que hay un historial crediticio, pero no les parece garantías, ahí está el punto. Necesito colateral, ¿no es cierto? Es decir, una persona que no tiene dónde caerse muerto, es muy poco probable que logre un préstamo en el mercado, perdón, en el sistema financiero privado, ¿no es cierto? Es altamente improbable. Solamente las personas que tienen un respaldo patrimonial importante son las que pueden acceder a un préstamo bancario. Entonces, otra vez vuelvo al cuestionamiento de, ¿es la tasa de interés el costo de oportunidad del dinero en el caso boliviano? Es curioso, ¿no es cierto? Es curioso. ¿Y quién determina, quién le pone la cascabel al gato, ¿no es cierto? ¿Quién dice que esta tasa de interés está muy alta o está muy baja y de pronto el spread bancario no es el razonable? Que cuestiona que la banca se está haciendo millonaria justamente por esta cautela, que es una cautela entre comillas, ¿no es cierto? Es una cautela, es un resguardo entre comillas. ¿Qué es lo que resguarda la ASFI? ¿Qué es lo que hace la ASFI entonces? ¿Cuál es la tuición de la ASFI? La ASFI realmente verifica están cobrando mucho los prestatarios, los trámites son muy engorrosos, o de pronto los colaterales que están exigiendo son inmanejables, se puede pensar. ¿Eso hace la ASFI? Les pregunto a ustedes. ¿Hay alguna entidad que a nosotros como consumidores finales nos precautele por nuestro acceso a un crédito
que debería ser parte del derecho de todos los ciudadanos. Allí me está pasando lo de la ASFI, ¿no? La ASFI regula, controla, supervisa los sistemas financieros. Estoy de acuerdo, ¿no es cierto? De hecho, hay un mandato constitucional y me lo están poniendo ahí. Pero ¿y qué pasa? Estamos hablando de tasas de interés, me han dicho 20% hacia arriba, la activa, y me están diciendo 1, 2, 3% hacia abajo. ¿Y qué está pasando entonces? ¿Dónde está el desfase? ¿Por qué cobra tanto el banco y por qué me paga tan poco? ¿No les da una sensación de que por ahí el que controla no está controlando? A mí me da un sentir así. A mí me genera un ruido interno, ¿cierto? Me genera de que la situación no está generando en términos economicistas una asignación correcta de los recursos. Me da un sentir así, ¿ya? Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nutrirnos de mayor literatura, por eso es la razón de la tesis que les he pasado, y vamos a mirarlo con ojos críticos, ¿ya? Y quiero que hablemos de qué es lo que pasa con la tasa de interés en Bolivia. ¿Y qué es lo que pasa con las microfinanzas? ¿Y qué es lo que pasa con el que no tiene plata y acude a otro tipo de, fuente, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los prendamás? ¿Qué es lo que pasa con los, no sé, pues hay tantos de estos, ¿no? Que en un mercado alterno van buscando justamente al vulnerable, ¿no es cierto? Y si de pronto hay una vulnerabilidad, no debería existir, institucionalmente hablando, alguna respuesta que vincule la correcta asignación de los recursos hacia todos los bolivianos, no solamente a un grupo privilegiado o resguardar los derechos de un grupo en particular. Bueno, esos son aspectos que necesitamos cuestionarlos, ¿ya? Entonces, Jorge, por favor, le escucho. Adelante, por favor. Tenía una duda desde el anterior semestre de esto. El modelo ISLM se refiere a la tasa de interés, ¿no? Sí, Pero se refiere a la tasa de interés de los bonos. sí. Ahora, implícitamente también está ahí metido las tasas de interés bancarios, la tasa de interés de que estábamos hablando hace un momento. Ya, lo que pasa es que eh, lo que estoy tratando de hacer es una analogía a la realidad boliviana. Si de pronto hablo de la tasa de interés que vincule bonos, ¿cuál es la tasa de interés que pagan los bonos en Bolivia? ¿Hay alguna vinculación? Bueno, del Banco Central son del 4,5%. Ya. ¿Y cómo se determina esa tasa? ¿Se No, determina no por sabría. oferta y por demanda? Supongo que no, licenciado. Ese es el punto, Jorge, ¿no? Es el punto que quisiera que relacionemos. Está bien, el modelo ISRM, teóricamente hablando, tiene una explicación analítica importante, pero como siempre les digo, no nos divorciemos tanto de la realidad boliviana. Entonces quiero que, por eso les he compartido el documento que lo van a leer para el día lunes, ¿no? El documento para el día lunes es un intento de verificar modelo ISLM aplicado a caso boliviano. Veamos qué huecos tiene, ¿ya? Y vamos a cuestionarnos sobre eso. Vamos a hablar más de esto, Jorge, no solamente con los los bonos del Banco Central, sino también vamos a cuestionarnos con el tema del mercado financiero, el mercado de activos financieros bolivianos, que a qué responde, ¿no? Todo lo que es las AFIS, ¿qué tipo de dinamismo conlleva, ¿no es cierto? Eh, Esos son aspectos que sí son importantes de relacionarlos, ¿no? Y si realmente el modelo ISLM tiene aplicación para el caso boliviano, y si tiene aplicación, ¿qué, qué distinciones, qué ciertos ajustes hay que hacer? Y lo vamos a analizar, ¿ya? Entonces, para mí sería muy simple seguir relatando ISLM y decir esto es, esto hace, que multiplicador, que resulta que la curva mueve y listo, ¿no es cierto? Pero si esa explicación no tiene conexión con la realidad, realmente estoy relacionando algo inexistente, ¿no es cierto? Algo que no está respondiendo a nuestra mirada como economistas críticos. Ninguna teoría puede divorciarse de la realidad.
Más bien nosotros debemos cuestionar la teoría en función de la realidad, no a la inversa, ¿no es cierto? No que de pronto, ¿cómo es posible que la realidad no se ajuste a la teoría? Eso es ilógico, ¿no es cierto? Es al revés. La teoría debe poder explicar de una manera relativamente razonable la realidad. Si no puede hacerlo, quiere decir que esa teoría no tiene sustento, ¿no es cierto? Y eso, eso es lo que estoy queriendo relacionar con estas apreciaciones, ¿ya? Continuemos esta conversación el día lunes, por favor. Yo quisiera, con el argumento del documento que les estoy compartiendo, vamos a tener varios elementos que analizar, ¿ya? Sé que ustedes es importante que puedan tener la parte teórica, pero me es más importante que construyan la mirada crítica, ¿ya? Nos vemos el día lunes entonces, por favor. Muchísimas gracias y no descuiden la lectura. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta el lunes. Ay, me he olvidado decirles lo de Carlos. No sé si es que les ha escrito. Está con alguna dificultad de salud, al punto que creo que entre hoy y mañana lo van a operar. Entonces, por favor, sean tolerantes, ¿ya? Yo sé que Carlos hace un muy buen trabajo, entonces esperemos a que se recupere. Jorge, le escucho. Licenciado, perdón, pero ¿habría la posibilidad de hacer entonces alguna otra función de demanda de dinero? O sea, la Sí. función típica es pues que está en función del ingreso y de la tasa de interés, ¿no? Ahora, tomando en cuenta el caso boliviano, más o menos, ¿qué modificaciones habría que hacerle? Muchas. El punto es, ¿a qué está apuntando? ¿A qué apunta el Banco Central? El Banco Central está apuntando a leer el dinamismo de la economía para determinar tasas de interés. La respuesta antelada que le estoy dando, no. El Banco Central está apuntando a estabilidad de precios. ¿De qué forma lo hace? Eso es lo que vamos a analizar. Entonces, la determinación de la demanda de dinero en el caso boliviano va a tener otras connotaciones y lo vamos a analizar conmigo. Lo vamos a analizar, vamos a ver. Y ahora entonces, ¿qué tipo de supuestos debo añadir al modelo ISLM o hablo de otro modelo que no sea ISLM para analizar la realidad boliviana? Pero vayamos pasito a paso, ¿ya? Vayamos pasito a paso. Y vamos a llegar a ese momento, Jorge. Te garantizo. Listo, licenciado, gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos el día lunes, por favor. Gracias. Ah, y les decía lo de Carlos, ¿no? Entonces, supongo que él va a suspender sus clases de esta semana y hasta que se recupere prontamente, ¿no? Y vamos a retornar con su apoyo, que sí es valioso, ¿no? Muchísimas gracias. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lice. Hasta luego, licenciado. Gracias, Lice. Hasta luego. Gracias, hasta luego.